Continuamos en Te Aviso con Tiempo, el programa de las trabajadoras y los trabajadores de tiempo argentino, mientras aquí Aldana se pone un buzo, le agarró frío. Tengo una ciclotimia térmica que hace que todo el tiempo me esté sacando y poniendo el efecto cebolla inverso y reverso. Muy bien. Ya tenemos la primera comunicación de la jornada. Vamos a hablar con Mercedes D'Alessandro, que es economista, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, y ahora también está como conductora en el canal de streaming Eva TV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, estamos bien, dentro de las circunstancias, siempre lo decimos, ¿no? En esta realidad, ¿no? Sí, se transformó en una respuesta difícil, algo que era casi una costumbre, bien, todo bien, porque nada, si no, uno parece que está en Narnia, pero a su vez, bueno, si tampoco podemos estar apretándonos un brazo hasta hacernos un torniquete para sufrir más, ¿no? La verdad que sí estamos preocupados, siempre decimos lo mismo, porque no se trata de un gobierno que no nos gusta o que no coincide con todo lo que hace. Vemos un gobierno decididamente convencido y actuando en contra de los intereses populares. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, no sé qué me van a preguntar, pero igual arranco con una cosa que estaba pensando antes de que me llamaran. Sí. Porque, bueno, ayer no llegué a verlo en profundidad, la entrevista que le hizo Fantino a Javier Milei, pero, o sea, la tenía de fondo, ¿no? Mientras llegaban unas amigas que nos juntamos a comer unas empanaditas. Y la verdad que volvió a su etapa panelista, ¿no? Previo a ser presidente, hizo unos gritos y dijo unas palabras, ni las quiero repetir porque realmente usó unas visuales, digamos, unas metáforas rarísimas, y digo que no es solamente se lo vio muy cegado frente a cualquier situación que escape lo único que él está mirando, que es el dólar y el peso, ¿no? Y su relación, la cuestión monetaria. No habla de nada de otro eje, pero además con aseveraciones gravísimas con respecto a algunas personas, como, bueno, Teddy Karagossian, que acaba de renunciar a su consejo asesor, acusándolo básicamente de querer generar una disparada al dólar, y después también con malas palabras. Se refirió, incluso en un momento Fantino le pregunta cómo le va con Elon Musk en las reuniones, qué le dice, como dice, contarme alguna chiquita, como algún detalle. Dice, no puedo. Y dice, ¿te imaginas lo que pasaría si digo algo acá? Y el otro le dice, bueno, pero olvídate, tenés que salir de eso, Javier, contanos algo. Y él dice, no, son todos liliputienses, ¿no? Como un desprecio que no sabes a dónde llega, si es al periodismo, si es a la clase política, a la casta, como le dice él, si es a todos los que no nos gusta lo que él piensa, si se refiere a los argentinos en conjunto, ¿no? Sí. A mí realmente lo de ayer hacía rato que no lo veía en ese modo, venía más contenido, ¿no? Venía como más como formateado por el cargo, y ayer lo vi delirando en pantalla literalmente, y eso me asustó un poco. Claro. Y desde lo económico, es muy compleja la situación. Creo que es mucho más compleja de lo que imaginamos, pero como la estamos viviendo, estamos tan metidos en ellas, a veces cuesta dimensionarla, ¿no? Pero por un lado está la personalidad de Milei, pero por otro lado hay grupos empresarios con una idea fija, que es lo que está impulsando al gobierno. Yo lo interpreto así, por lo menos. No es un plan libertario que están haciendo, es un plan de ajuste neoliberal, lo que sí desprovisto de cualquier escrúpulo social o humano. Esa es la única diferencia, que no es menor, ¿no? Pero igual, no es menor porque grupos empresarios siempre ha habido en este país, siempre los hemos claro. visto ir por todo, ¿no? No sé, yo pienso incluso en el gobierno del que yo formé parte en los últimos 4 años, en plena pandemia, cuando estaba todo el mundo desesperado en la casa y había un montón de gente que perdía su trabajo, sus ingresos, que no sabía si sus chicos iban a la escuela, etcétera. No sé, las compañías de telecomunicaciones no querían dar internet gratis para los barrios populares. Sí, ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto. En el momento, además, que todas las compañías de telecomunicaciones crecieron de una manera. Yo estuve en reuniones que dijeron, nosotros en un año crecimos lo que esperábamos crecer en 10. Claro. ¿No? Yo respondía, bueno, acá hay un montón de gente que en un año perdió las posibilidades que podría haber construido en 10.
y no le querían dar internet gratis a los chicos de los barrios populares para que tengan acceso a un WhatsApp, a una pantalla, a lo que sea. Entonces digo, hay grupos de empresarios que muchas veces no juegan a favor del pueblo argentino, eso hace rato sucede, lo que pasa es que se da una conjunción de un presidente que además tiene una sola cosa en la cabeza, que es bajar la inflación, tiene una sola manera de ejecutar este plan de bajar la inflación, que es cortar la emisión monetaria, él tiene un único diagnóstico. Uno puede decir que Argentina tiene un montón de problemas, ¿no? Tiene problemas de su estructura productiva, tiene problemas con el dólar, tiene problemas de cómo está desparramada también demográficamente la sociedad. Digo, no importa, podemos discutir horas de cuál es el problema de Argentina. Para él es uno solo, es la emisión monetaria. Y entonces hay que cerrar la emisión monetaria y eso va a bajar los precios. Y con eso solucionamos todo, ¿no? Como si fuera una gran pieza maestra que una vez que se resuelva, solucionamos todo. Pero para hacer eso se lleva puesto la industria, la construcción, un montón de empleo, precariza más a los que ya estaban trabajando, hunde en la pobreza a millones de personas. Entonces, eso es lo que digo, se da una conjunción de grupos empresarios que están dispuestos a todos para hacer algunos negocios, y un presidente que está obnubilado con una sola idea y que toda su energía la pone ahí y que eso es funcional, por supuesto, a ese programa de concentración de riqueza que tienen otros. Mercedes, buen día. Aldana Somoza te saluda. Hola, Aldana. Te pregunto por un tema que generó mucha preocupación esta semana, porque se confirmó que el Banco Central envió oro de las reservas al exterior, ¿no? Confirmado por el propio Caputo. ¿Qué implica esto y cuáles son los peligros de sacar las reservas del Banco Central, en este caso un banco suizo? Mira, a mí la verdad que no me preocupa tanto ese tema. Me parece que hay muchos otros que son más difíciles, que esto lo han hecho otros gobiernos, incluso Massa en el pasado. Me preocupa porque estamos en una situación difícil con respecto a nuestros acreedores y quizás alguien podría intentar embargarlos, pero digo, es una posibilidad que más remota, es una operación que no es tan compleja, digamos, y que es bastante segura en general. A mí ese tema, la verdad que, disculpas, pero no es el que más me interesa lo que está pasando. Me parece más preocupante lo que están haciendo con las reservas del Banco Central, ¿no? Esto de que para cerrar la canilla de emisión, entonces ahora los dólares que compren, como emiten pesos para comprar esos dólares, van a esterilizarlos vendiéndolos. Y entonces van a estar de alguna manera rifando reservas. Eso sí me parece más preocupante que el tema del oro. Mercedes, sí, justo el ministro Caputo dijo muy entusiasta que ya íbamos a ver cómo los argentinos íbamos a tener que vender dólares. Hay que aclarar que los tienen, ¿no? Y que en realidad no son los que los tienen offshore. En todo caso sería la clase media o quienes pudieron ahorrar en algún momento solo para pagar impuestos, ¿no? Que se supone que un ideario libertario es que los impuestos son confiscatorios y demás. Pero lo que están diciendo también es que los sueldos van a alcanzar cada vez menos. Y en definitiva, la recesión es el único plan para que haya menos inflación y no viene funcionando porque dispararon el primero, hicieron una devaluación, la inflación baja, pero porque la dispararon a niveles insostenibles, y ahora empiezan a sufrir el dólar atrasado y la falta de reservas, como señalabas vos. No, y la inflación además sigue siendo altísima. Claro. En Latinoamérica hay países que tienen esa inflación en el año 4 puntos, 5 puntos, ¿no? O sea, primero que sigue siendo una inflación muy alta. Después que esa inflación está muy sensible, también llega a haber una devaluación, eso rebota, aumentan más las tarifas, eso rebota, ¿no? Por eso están todos preocupados por las clavijas que tocan. Pero fundamentalmente esta recesión es a costa de una parálisis de la actividad productiva tremenda. Salió esta semana el indicador de la actividad en la Argentina que muestra, ellos salieron a mostrar que tenían superávit gemelos, ¿no? Que tenía superávit fiscal, que tenían superávit del comercio internacional y además que crecía la economía. Bueno, todo eso, si uno mira un poco fino, lo que encuentra es que la economía en realidad cayó. ¿Por
qué da positivo? Porque uno cuenta el efecto que tiene el campo, que se recupera del año pasado, que fue un año de sequía en donde su producción bajó a mínimos muy grandes, ¿no? Entonces hay una recuperación tan grande del campo que te hace ver como una economía que crece. Pero si vos le sacás el factor campo, tenés caída de la actividad económica interanual. Después tenés el superávit comercial, que también vos te pones a mirar y ves que aumentaron algunas exportaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las importaciones? Se vinieron abajo en todos los rubros, absolutamente todos los rubros. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra que como Argentina es un país que para producir necesita importar bienes de capital, claro, insumos, fertilizantes, etcétera, la caída de todos esos rubros de importación te está mostrando la recesión que hay también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese superávit comercial que ellos festejan es fruto de la recesión. El superávit fiscal, ni hablar, es una matemagia que hacen, ¿no? Arbitran numeritos para que les dé positivo, y el crecimiento de la economía es producto de que el campo tiene un salto tan grande, más del 100%, es decir, duplica, y además tiene una participación importante que te hace ver como si eso fuera un factor de despliegue, que no lo es. Entonces, ese es el problema, ¿no? La inflación también está bajó porque, como vos bien dijiste, al principio se disparó de manera más de lo que era necesario, después se fue acomodando, pero sobre todo porque no hay un peso en la calle, no hay plata en la calle. Esto que dice Caputo, viste, de que bueno, ahora cuando él como que decía, no, ustedes se dolarizan, pero después yo les voy a hacer que vendan los dólares para volver a pagar los impuestos y las cosas. Primero, yo no sé en qué país vive, porque él está pensando en un país que a la gente le sobra un montón de plata como para ir a comprar dólares, un país que más del 55% está en la línea debajo de la línea de pobreza, y el que está arriba de la línea de pobreza le deben sobrar 5.000 pesos, 6.000 pesos. Digo, tenemos una situación que todo el mundo viene desarmando plazos fijos, vendiendo algún canuto de dólares que tenía, gente que ha vendido el auto o que ha vendido una computadora o lo que pudo en la casa para poder pagar cuentas. Esa es la situación hoy. Entonces yo sinceramente no sé qué país están mirando Caputo cuando dice estas cosas. Sí, es increíble también que se venía agitando el fantasma de Venezuela desde hace años en la Argentina, y Venezuela este año tuvo 4,1 de inflación en el primer semestre, no pueden que Maduro dé mucha seguridad, digamos, a los grandes capitales internacionales. Sin embargo, parece que le da más seguridad que el propio Milei, porque la economía está mucho más estable. Todavía no vimos las grandes inversiones que Milei viene prometiendo, ¿no? Digo, sí. Todavía no hemos visto esto. Él tiene una fantasía de que Argentina se convierta en una especie de Silicon Valley de Latinoamérica, en donde vengan las empresas de inteligencia artificial y monten sus grandes fábricas. No sé, hay un pueblo en Texas que fundó Elon Musk, más o menos, ¿no? Donde lanza sus cohetes de SpaceX. Y hay mucho turismo espacial y no sé qué, y el tipo se compró el pueblo básicamente. No sé si él estará fantaseando con que venga acá a comprarse algún pueblo también, y lo más o algo, pero lo cierto es que hoy todavía no estamos viendo inversiones, no estamos viendo ningún factor de recuperación de la economía, que es también lo que le dijo el osito traidor, como lo llamó ayer a Karagossian, ¿no? El osito traidor en un programa con Feynman dijo que él no está viendo la recuperación económica, que él no la ve, ¿no? Entonces, yo sinceramente, a mí me encantaría no estar pensando y diciendo todo esto, porque obviamente vivimos acá, queremos ver prosperidad, queremos ver mejoras. De hecho, cuando gobernó el macrismo, hicieron un montón de desmanes, pero no es comparable siquiera a lo que está pasando en este momento. Es gente que detesta al Estado y lo dice a viva voz, o sea, Petovelo, Milei, todos los que están hoy detestan al Estado. Después tenemos un grupo que viene haciendo negocios en Argentina hace mucho tiempo, como es Caputo y todos sus secuaces. Caputo fue el que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional, cuando él estaba en el equipo económico de Macri. Él era el ministro de Finanzas en ese entonces, cuando Duhovne era el ministro de Economía y Sturzenegger era el presidente del Banco Central. Bausili era su jefe, estaba en el directorio del Banco Central, y Kirchner era su jefe de gabinete. Es decir,
Kirchner, que es el viceministro, y Bausili, que es el presidente del Central, todos eran parte del equipo de Macri del 2018, que toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que facilita el camino de la fuga de todo ese dinero. Y hoy están de nuevo con esto que les decía de la compra-venta de los dólares del agro para venderlos en el contado con liqui, también facilitando la fuga de divisas. Está timbeando reservas y facilitando la fuga de divisas, llevándose el oro para timbear, porque al fin y al cabo para eso se lo llevó, deja ahí, saca la plata, la timbea en algún lado y le hace alguna diferencia ese oro que tiene. Bueno, ya vimos esto, no es nuevo, porque eso también, ¿no? Milei se muestra como un outsider, que viene con ideas nuevas, que la libertad avanza, que el mundo es libertario. Bueno, él está en un viaje, él está en su viaje personal de ser el portavoz de los libertarios a nivel internacional, como si fuera un influencer, y estos otros tipos están haciendo negocios tremendos mientras tanto. Sí, bien. La situación, la verdad, que es crítica. ¿Cómo la ves en los próximos meses? Porque si no pueden controlar el dólar, la lógica va a ser que la inflación ya empezó a subir, vimos en el último índice, que suba más incluso. Yo dos cosas veo. Una, creo que viste que hablan del rebote, de la B corta. Bueno, sí. La B corta yo todavía no veo ninguna letra que rebote, y latina sigue siendo, ¿no? Caída. Sí. Ojalá en un momento una L se frene la caída. A mí lo que me preocupa también es por el otro lado, por la parte nuestra, ¿no? La oposición. ¿Qué estrategias tenemos? ¿Cómo vamos a hacer? Ya pasó el momento de lamentarse, hacer catarsis y autoflagelarse por errores que uno pudo haber cometido o echarle la culpa al de al lado. Creo que es momento de debatir propuestas, debatir proyectos. Bueno, vos mencionaste, nosotros ahora tenemos un programa ahí en EVA TV, que es un nuevo streaming. Le pusimos programa económico y a los invitados les pedimos que traigan una propuesta, ¿no? ¿Qué harías vos con ese problema? Como salirnos de la etapa del diagnóstico también y avanzar a pensar. No te digo que lo vamos a resolver, pero yo creo que sí tenemos que ponernos fuertemente a buscar cuáles son las alternativas y descartar también las soluciones fantásticas y mágicas, porque yo veo también muchos grupos peronistas, viste, como bueno, no, acá hay que hacer esto, y te repiten cosas que ya fueron, ya no funcionaron. Entonces creo que ahí es un momento en que también tenemos que empezar a trabajar con alguna propuesta, y eso implica actualizarse también, ¿no? En el medio de esto hay un mundo laboral que cambió, hay relaciones entre países que están cambiando, hay ejes geopolíticos que se están torciendo, entonces yo creo que tenemos que empezar a caminar para adelante y darle también contención a un montón de gente que se está quedando fuera del sistema, que se está saliendo del sistema. Y ahí es mucho tejido social que se está rompiendo, porque además, bueno, todos los planes sociales continuados, gente que tenía quizás un puchito que le ingresaba por eso, ahora se quedó sin nada en un marco de que nadie tiene un mango y que no te salva ni siquiera poner una mantilla en la calle a vender cosas, ¿viste? Entonces creo que hay que estrechar esos lazos de solidaridad y sobre todo empezar a construir propuestas, porque no podemos seguir como observadores y como un grupo de indignados reaccionando a cada cosa que pasa, ¿no? Por eso les decía lo del oro. Yo entiendo que bueno, que nos da miedo porque son reservas nuestras y estos son unos locos, pero sinceramente no podemos reaccionar a cada cosa que hacen indignados y gritando y poniéndonos mal y no sé qué. Tenemos que empezar a buscar también una agenda propia, ¿no? A mover una agenda propia que muestre alguna alternativa a lo que está sucediendo. Bien. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por atendernos y seguramente nos vamos a volver a comunicar en este año que no va a ser fácil. No va a ser fácil y está bueno tener espacios para explicar también lo que sucede, porque yo creo que hay mucha gente que está confundida y que realmente piensa que en algún momento va a mejorar, y lo cierto es que si mejora no va a ser para la masa de los argentinos, va a ser para algunos grupos muy concentrados que van a concentrar cada vez más la riqueza. Así que eso creo que es un trabajo muy importante de ustedes también, que comunican, que explican, que buscan exponer también eso, porque hay también una cosa de pensamiento mágico, ¿no? De engaño que está muy presente en las narrativas de los libertarios. Es así, es así. Muchas gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. La voz colectiva de nuestra
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete.